Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar la receta básica del seitan. Para hacerlo vamos a usar gluten. También vamos a necesitar salsa de soja. También usaremos, normalmente se usa pan rallado, pero yo lo voy a sustituir por copos de avena. También se puede utilizar harina de trigo integral, harina de garbanzo. Según lo que utilicemos vamos a conseguir texturas diferentes. Yo voy a probar con esta a ver qué tal queda. También vamos a usar pimienta negra, comino en polvo, cebolla en polvo, ajo en polvo. Estas son unas especias, son unos ingredientes muy básicos, porque es una receta la más básica. A partir de aquí podéis improvisar incorporándole otro tipo de sabores con otras especias, o incorporándole también hierbas aromáticas, orégano, albahaca, podéis ponerle ras el hanout, pimentón. Ya se trata de probar y jugar con los ingredientes para conseguir seitanes de distintos sabores. Y también le vamos a incorporar, como no, otro líquido que es caldo de verduras, que ahora mismo os diré los ingredientes que he utilizado para hacer este caldo de verduras. Para este caldo de verduras he usado calabacín, un trozo de calabacín, un trozo de pimiento rojo, una zanahoria y una cebolla. Hoy he usado estos ingredientes, pero bueno, si otro día tengo un trozo de brócoli o de coliflor o un trozo de puerro, lo que sea, se lo pongo. En realidad da lo mismo las verduras que sean, es que tenga sabor, que sea un sabor rico a verdura y nada más. Entonces lo he puesto a cocer unos 20 minutos más o menos, que no esté demasiado caldoso. Lo he triturado y nada, y este es el resultado. Tengo preparada una olla con agua hirviendo y vamos a ir haciendo mientras tanto la masa del seitan. Ponemos primero los ingredientes secos, el gluten, el pan rallado, los copos de avena, lo que vayamos a ponerle, que hayamos elegido, las especias que hayamos elegido también. Yo cuando hago seitan procuro hacer más cantidad. Ahora voy a hacer la cantidad básica, que es una taza, pero suelo hacer siempre dos, porque así una vez que está hecho lo congelo y lo voy usando según lo vaya necesitando. Y es un buen recurso para cuando no tienes nada preparado para comer o cenar. Vas al congelador, lo sacas y listo. Lo mezclamos bien y ahora le incorporamos los líquidos. Se pueden echar por separado, pero yo prefiero echarlos así mezclados. Me da la impresión de que se integran mejor los sabores. Entonces mezclamos la salsa con el caldo de verdura y lo vertemos sobre la mezcla seca. Y ya lo vamos mezclando e incorporando. Yo suelo echarlo poco a poco, no de golpe, pero bueno, son manías mías. Vamos recogiendo bien todo el gluten para que no quede nada seco en la fuente. Amasamos un poco para que no quede ninguna parte seca en el interior de la masa. Y ves, la verdad es que esto no lleva nada de tiempo. Y ahora le damos forma. Si fuera más cantidad, yo suelo lo corto con las manos y saco dos bolas y las cuezo por separado. También podemos hacer albondiguitas pequeñas ya con esta masa. Podemos jugar con las formas también. La verdad es que es muy práctica esta receta porque nos sirve para cualquier cosa.
la tenemos más o menos lisita, ahora tenemos dos opciones: envolverla en film transparente o meterla así a cocer sin más. Según la opción que elijamos, nos quedará con una textura y un aspecto u otro. Luego os enseñaré la diferencia. Este lo voy a envolver en film para que veáis cómo es. Cerramos bien y le damos unos picotazos con el cuchillo. Y lo ponemos a hervir con un chorrito de soja. Hay quien le pone alga o wakame, yo no se la pongo, la verdad. Lo ponemos a cocer y lo dejamos aquí durante unos 15 o 20 minutos a fuego mediano, que no hierva demasiado fuerte. No sé cuántos minutos dije, 50 minutos o una hora, no sé si había dicho menos. Ahí. Bueno, después de que han estado cociendo y los he tenido enfriando para poder manipularlos, este es el resultado. Este es el seitán envuelto en film transparente y este es el que no. ¿Veis que queda como más esponjoso? Los voy a cortar para que veáis cómo están por dentro. Es la primera vez que lo hago con avena y la verdad es que está bastante bien. Me gusta bastante la textura. Tenía miedo que quedara granulosa o algo, pero no. Ya veis. Esto luego se pasa por la sartén simplemente y es delicioso. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado este, que es, la verdad, tiene un aspecto un poco más feo. Tampoco, bueno, sí, cambia un poquitín, cambia ligeramente. Este está un poco más compacto, este está así, queda más esponjoso. Entonces también es un poco la textura que os guste encontrar al bocado. Pero veis que no se deshace, tiene como burbujitas en el medio. Entonces, bueno, es elegir la textura que más os guste o el procedimiento que más os guste, que sé que hay mucha gente que no quiere usar plásticos en la cocción, a mí no me gusta tampoco, pero bueno, en determinadas ocasiones lo hago. Bueno, pues aquí tenéis la receta del seitán casero. Es muy sencillo, muy fácil, mucho más económico que el que compramos por ahí, así que la verdad es que, o sea, yo no lo compro porque en primer lugar no me suele gustar mucho el que venden por ahí. Y es más caro, es que no te merece la pena. Es comprar una bolsita de gluten que es muy barata y te preparas la cantidad de seitán que quieras para cuando quieras, con el sabor que te guste, totalmente personalizado. Seitán cocido con film transparente y el seitán cocido sin nada. Veganízate. El seitán es una receta básica en la alimentación vegana que, además de ser muy barata, muy económica y muy fácil de hacer, como habéis visto, es muy versátil en la cocina para preparar todo tipo de elaboraciones con él. Muchísimas gracias por visitarme otro día más. Dejadme un like si os ha sido útil esta receta, si os ha gustado, compartidla con todo el mundo, suscribiros si no lo habéis hecho, darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!